Transistor como interruptor. A continuación aprenderemos a utilizar un transistor como un interruptor en un circuito utilizando un software de simulación, ICS Proteus, para poder simular el circuito que verán a continuación y así poder saber cómo funciona. Ahorita no importa tanto qué valores de resistencias utilicemos ni qué transistor, pero como una opción, si desean hacerlo en físico, pueden utilizar una resistencia de 1 kilo ohm, otra resistencia de 330 ohms, un diodo LED y un transistor BS547 con su respectiva fuente de 5 volts. Una vez simulado nuestro circuito en el software, hagámoslo más grande para que se vea. Ahí está. Haremos que trabaje entre dos posibilidades de alimentación, una conectándolo a tierra, de aquí, y otro con nuestra fuente de alimentación de 5 volts. Si lo conectamos a tierra, como pueden apreciar, es como si le estuviéramos mandando 0 volts a nuestro circuito. Lo que esperamos al tenerlo conectado de esta manera es que no exista una corriente entre el emisor y la base, haciendo que el transistor se comporte como un interruptor abierto, o en una analogía se podría decir así, que se está comportando como un interruptor abierto. Y ahora hay que comprobarlo. Si le damos play a la simulación, podemos observar que nuestro diodo LED no se enciende. Por lo mismo, porque al no haber una corriente entre el emisor y la base, tampoco tenemos una corriente entre el emisor colector que nos pueda hacer que se encienda el LED. Pero ¿qué pasa si lo conectamos ahora a nuestra fuente? Listo. Una vez conectado a nuestra fuente de 5 volts, como se puede apreciar, pasará que nuestro LED se encenderá, porque al conectarle la fuente ya existe un flujo de corriente entre el emisor y la base. Por lo tanto, si existe este flujo de corriente, también existirá un flujo de corriente en nuestro emisor y el colector. Por lo tanto, nuestro LED tiene que encender. Démosle play a la simulación y ahí está. Nuestro LED se enciende. En una analogía, podemos decir que nuestro transistor está funcionando como un interruptor cerrado. Al cerrarse el circuito, puede fluir la corriente entre todas las líneas de nuestro circuito, y así es como prende nuestro LED. Bien, otra de las características que se puede mencionar en este circuito es que cuando se tiene una corriente máxima, nuestro voltaje va a tender a 0, y viceversa. Cuando tenemos un voltaje máximo, la corriente entonces es la que va a tender a 0. Y para hacerlo más ilustrativo, conectaremos un voltímetro y un amperímetro para que veamos cuál es el voltaje y la corriente que está fluyendo en nuestro circuito. Una vez conectados los amperímetros como debe ser, hay que recordar que se deben de conectar en serie con el circuito. Vamos a medir los amperes a través de la base del colector y del emisor. Aquí vamos a checar un dato muy curioso. Démosle play a nuestra simulación. Ahí está. No sé si se alcanza a apreciar, pero vamos a checar un dato muy curioso. La corriente de la base, estamos midiendo en miliamperes, nos mide 4.06 miliamperes.
La del emisor no se alcanza a apreciar muy bien, pero es de 12.4 y la del colector es de 8.32. ¿Qué está sucediendo ahí? Si ustedes se dan cuenta, la del emisor es de 12.4, es la más alta. ¿Por qué? Porque esta es una de las características de nuestros transistores. Siempre la corriente de nuestro emisor va a ser mayor, porque siempre pues es la suma de la corriente de la base y la corriente del colector. Ahora conectaremos nuestro voltímetro, igual para apreciar el voltaje que fluye a través de nuestro circuito. Algo que se me olvidaba mencionar también es que siempre la corriente mayor va a ser la de nuestro emisor, posteriormente le sigue la del colector y al final la de la base. Siempre la corriente de la base va a ser menor a las otras dos y la del emisor va a ser la suma de la del colector y la de la base. Ahora nuestro voltímetro colocado, hay que recordar, se conecta en paralelo con el circuito y ahí podemos ver los valores, por ejemplo, que le llega a nuestro diodo LED de 2.8. Bueno, con esto concluimos que nuestro transistor en este circuito nos está funcionando como un interruptor debido a que su colector y su emisor se están polarizando directamente. Si se polarizan las dos, la corriente fluye. Por el contrario, si solamente se polariza una, pues nuestra corriente no va a fluir en el circuito. Y lo más importante de por qué lo llaman interruptor es que si desconectamos la conexión de alguna de las tres terminales de nuestro transistor, ya sea la base, el colector o el emisor, pues nuestro LED se apagará. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.